Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. En un intento, una cruzada por bajar la inflación del país, el presidente Gustavo Petro está buscando un sinnúmero de estrategias para reducirla. Hace unos días, en su última locución presidencial, lanzó la idea de subir los aranceles, de meterle mano a los aranceles a las importaciones como una medida paliativa al alza de las tasas de interés en el sector bancario. Es importante tener memoria, y se lo están recordando al presidente Petro, que fue esa la misma propuesta que hizo Petro siendo candidato a la presidencia de la República. En su momento decía que le gustaría subir los aranceles, pero en esa ocasión aseguraba que ocasionaría el fortalecimiento de la industria nacional, por lo tanto la generación de empleo. Las vueltas que da la vida, lo que curiosamente le critican con su reforma laboral, que va a perder muchos empleos, unos 480,000, dice el gerente del Banco de la República. El gobierno que presidiré tiene que elevar aranceles, que es un impuesto a las importaciones, en 4 ramas específicas, las que más producen precisamente empleo en Colombia, para que crezca allí rápidamente el empleo. Algunos acusan al presidente de darle golpes a la economía por cuenta de sus declaraciones. A pesar de todo eso, la economía colombiana ha crecido, así lo reportó el DANE hace pocos días. 3% fue el crecimiento. Sin embargo, el futuro económico del país sigue siendo incierto. Hay mucha incertidumbre, más ahora con el alza, o por lo menos la propuesta de alzarle a los aranceles, que los expertos ya se apresuran a decir que va a ocasionar un mayor costo de vida y una reforma laboral que no le termina de convencer a los gremios y mucho menos al Banco de la República, que suele ser prudente. Ese es el tema de discusión: costo de vida, aranceles, por supuesto precios alrededor de los alimentos. Ese es el tema de discusión esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Esta fue la idea hace pocos días del presidente Gustavo Petro en su alocución presidencial: subir los aranceles a las importaciones como una de las medidas de contención a la inflación. Pero adicionalmente, ante las alzas de las tasas de interés, se debe responder con mayores aranceles para proteger los sectores de la industria y la agricultura y para proteger el trabajo nacional. Esta noche, como siempre, tendremos el debate, el análisis y la opinión, una noche particular, rodeada de los Jorge. Don Jorge Bedoya es el presidente, el doctor Bedoya es presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC. Doctor Bedoya, buenas noches y bienvenido. Para Camila, un gusto muy especial estar acá. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar esta invitación. También está Jorge Tobar, que es profesor muy distinguido de la Universidad de los Andes. Profesor Tobar, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por aceptar este diálogo. También está Jorge, pero Jorge Coronel, ya ustedes lo han visto en esta mesa, es economista, profesor y columnista del diario Portafolio. Doctor Coronel, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias María Camila por la invitación. Gracias y un por saludo a aceptar los este diálogo. Panelistas. Doctor Bedoya, la cifra de crecimiento de 3% en la economía para el primer trimestre, ¿le gusta, es buena, es positiva o qué tan alentadora es? Pues sin duda es positiva, pero en el caso de nuestro sector la cifra fue sustancialmente inferior. Y a mí me gusta pensar, María Camila, que aquí lo importante es la rentabilidad, al menos en el caso de los productores de alimentos. Porque la rentabilidad lo que permitirá es hacia adelante que el sector siga creciendo. Y el tiempo pasado ya fue pasado. Nosotros ya estamos pensando en qué va a pasar con algunas de las medidas que ha anunciado el presidente, pero sobre todo en qué va a pasar con el fenómeno del Niño. 60% de probabilidad de ocurrencia, la temporada seca que puede ser muy dura y que tristemente eso puede darle la vuelta a la esperanza que tenemos todos en el comportamiento de la inflación. Entonces lo dejaría como que, pues bueno, pero lo importante es ver cómo camina el país hacia adelante y sobre todo el consumo en los hogares, que uno ya ve ciertos sectores que se empiezan a desacelerar. Doctor Coronel, su lectura del crecimiento económico. Es un buen indicador, los pronósticos estaban anclados más o menos sobre el 2.5 y el 3.3 más o menos, o sea que está dentro del margen que algunos analistas estaban estimando, y me parece que el hecho de que la gran mayoría de sectores, excepto construcción que decrece menos 3.1, digamos que es un buen termómetro para la economía, es un buen inicio de año para el primer trimestre y confiemos que se mantenga, digamos, ese nivel
para llegar al año, terminando el año, pues al menos como está diciendo el Banco de la República, me refiero a ellos, en el estimativo de 1%, que es la tasa de crecimiento para este año. Doctor Tovar. Creo que es un indicador positivo, es decir, en un escenario mundial donde muchos países están pensando en recesión, pero sectorialmente, además de la agricultura y la industria, la construcción está frenada. E históricamente la construcción ha sido un generador de empleo en el país. ¿Cuáles sectores están jalonando la economía? Entretenimiento y el sector financiero, básicamente. Especialmente el sector financiero en este caso. Que la construcción esté frenada a mí me preocupa mucho, porque es el sector por excelencia en generación de empleo. Que el sector real, el sector manufacturero, el sector agropecuario también se esté frenando, es otro punto de preocupación de para dónde vamos. La economía crece, ustedes dicen, profesor Tovar, que es un buen número, que es un número por lo menos alentador, pero pareciera que el ciudadano de a pie no interpreta o no lee ese crecimiento o ese buen número. ¿Usted tiene alguna explicación de por qué la gente del común no siente en su casa, en su bolsillo, cuando sale a hacer un mercado, que las cosas van bien? La gente del común no lo siente porque la inflación sigue muy alta, estamos en 2 dígitos todavía. Es cierto que se frenó su crecimiento, pero la inflación todavía estamos hablando del 13%. Y la gente lo va sintiendo. El aumento del salario mínimo fue de 16, vamos 5 meses, 4 meses, 4 o 5 meses, y ya básicamente la inflación se comió el incremento. La inflación es al final el impuesto más fuerte que existe para un hogar en Colombia, sobre todo un hogar de bajos recursos o de medianos recursos en realidad. Doctor Bedoya, ¿por qué la gente siente que la platica no alcanza, que la economía va bien, pero que las finanzas del hogar como que no mucho? Pues María Camila, porque al final del día, como lo decía mi tocayo, la inflación le sigue pasando una cuenta cobro a los ciudadanos. Si bien cuando uno mira lo que fue la inflación del mes de abril, con una reducción en el caso de los alimentos del menos 0.07, hay productos, como lo comentábamos anteriormente, como el plátano, que desafortunadamente sigue creciendo. Está carísimo. Claro, usted mira ya productos como la papa, la cebolla y el tomate, y en las cifras del DANE presenta una reducción. Pero en el imaginario colectivo, pues evidentemente lo que costaba el kilo de tomate, o lo que costaba el huevo, o el kilo de pollo, y usted mira un año atrás, la gente en la inflación de 12 meses sigue habiendo un crecimiento de doble dígito. Y uno quisiera que eso cambiara rápidamente, pero hay que tener presente, primero, lo que pueda ocurrir con el freno de la demanda agregada a la economía. Y mire que la construcción, que genera más de 1 millón de trabajadores, 1 millón de empleos, casi 2 millones de empleos, son consumidores. Si la construcción se frena, el consumo se va a caer. Y la oferta de alimentos, que puede afectarse para el segundo semestre por el fenómeno del Niño. Entonces, en esto hay que decirlo con claridad, no se puede cantar victoria, todavía se siente el impacto. Con la ministra Jennifer hemos venido discutiendo algunas medidas para amortiguar los costos de producir comida en Colombia, pero pues aquí desafortunadamente todavía sigue pesando una carga de precios que traemos no desde el 2022, desde hace 2 años. El país no puede olvidar que en mayo del 2021 la inflación de alimentos fue del 5.7%. 3.000 bloqueos a las carreteras en 45 días generaron una inflación del 5.7% solo en alimentos para todos los colombianos, y desde ahí, pues, ¿para qué volver a hablar de las 3 cosas que pasaron a nivel global que nos tienen pagando las cuentas que hoy pagan los consumidores más pobres inclusive? Doctor Coronel. A mí me parece que indicadores, por ejemplo, como el desempleo, para no decirlo de la inflación que ya está dicho y lo comparto, yo creo que lo que está pasando con el empleo, donde el desempleo bajó 2 puntos, ese es un buen indicador que para algunos sectores, algunas parte de la población se está viendo beneficiada por la nueva creación de puestos de trabajo. Segundo, con el dato que entrega el DANE de crecimiento de ayer del 3%, visto por el lado del gasto, encontramos que el que más crece es el consumo de los hogares, 3.6 por ejemplo. Y ese creo que es un componente importante porque significa que la demanda está funcionando y a partir de ahí ese da un buen termómetro también de lo de los hogares. Entonces no estaría, gracias a discusión, diría que no estaría tan seguro de que toda la población esté, digamos, en ese
en esa sintonía de que la situación va tan mal, sino que pues hay unos indicadores que están mostrando que la economía está avanzando, que se dinamiza, y ya vimos también lo que ocurrió con la inversión extranjera directa, que es un indicador muy importante. El primer trimestre crece el 25%. La tesis de que los hogares colombianos se están contrayendo, que se están reprimiendo en el gasto, en la compra, ¿no es tan cierta? Ahora, es que no podemos, digamos, empaquetar todo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, nadie va a discutir que el asunto de las tasas de interés haya tenido una incidencia en un tipo de consumo, por ejemplo. Eso es un hecho real. Y el hecho de que hayan bajado también las tasas de interés, pues está teniendo un impacto en el consumo de los hogares, que inclusive lo vamos a ver en los próximos meses. El hecho, por ejemplo, y tal vez me adelante, de la medida que acaban de tomar los almacenes de bajar unos precios, pues eso seguramente que va a tener un beneficio en los productos, en la compra, en la demanda, y por lo tanto eso lo veremos quizá en la inflación de los próximos meses. Entonces, sí hay unas medidas que se están tomando y hay unas, digamos, situaciones que están beneficiando a unas personas, pero creo que eso lo vamos a ver en los próximos meses. Yo me referí al principio a los indicadores macro, que son objetivos: inflación, inversión extranjera directa, por ejemplo, desempleo, entre otros. Doctor Tovar. A ver, digamos, retomando el tema de la baja de precios que han hecho los almacenes estos días como argumento para bajar la inflación. ¿Le gusta la idea? Allí están ARA, está el Éxito, Olímpica. Sí, son almacenes importantes, organizaciones importantes, pero eso no es un mecanismo para bajar la inflación. La inflación tiene mucho componente monetario, tasas de interés. Lo que estamos viendo es una estrategia empresarial, digamos, de competencia, de descuentos, que ya existía, y yo lo interpreto ahorita también como un mecanismo de mercadeo muy importante, donde el presidente con, no sé, 8 millones de seguidores en Twitter y replicación en todos los medios de comunicación, todos hoy conocían. El que no conocía ARA, hoy lo conoce. Y entonces al otro día el que no conocía Olímpica, hoy lo conoce. Y eso puede tener un efecto negativo sobre otros establecimientos comerciales, como pueden ser, por ejemplo, las tiendas de barrio, que no tienen esa capacidad de margen para bajar, porque ellos operan con márgenes más pequeños, porque compran en menores volúmenes. ¿Cuál sería un ejemplo de cómo no podrían competir las tiendas de barrio con estas grandes superficies? Por ejemplo, en temas en alimentos, pues más experto el Jorge, pero digamos en otros productos, por ejemplo, de aseo, que también venden las tiendas de barrio, ellos no compran al por mayor. Al no comprar al por mayor, no pueden manejar unos precios base unos costos tan bajos, y por tanto sus márgenes son más pequeños. Entonces ellos tienden a vender un poquito más caro. Entonces, cuando el presidente está, o digamos, todo este mundo está retuiteando que ARA, que Olímpica, yo creo que esta semana todos vamos a ir a ver cómo es que están los precios debajo en ARA. Claro, yo estoy esperando en el Éxito. Exacto. Y las ventas se van a resentir. ¿En quién? En sí, el presidente Gustavo Petro, doctor Tovar, está metiendo esta decisión de estas grandes superficies en el saco de las victorias. ¿Usted no la metería allí? No, yo creo que es una estrategia empresarial de mercadeo que ya viene utilizándose en el sector comercial en Colombia hace varios años, de promover descuentos de ciertos productos, ¿no? Descuentos para atraer, ¿no? A uno le llega permanentemente y viene a la casa y viene al celular donde uno es cliente fiel que tiene sus datos, y dice: esta semana tenemos descuento en esto, y uno está mirando, con la inflación alta yo estoy mirando, todos estamos mirando que está en descuento, entonces esta semana va a comprar el atún porque está más barato, porque están en descuento. Entonces eso es parte de una estrategia. Eso no va a tener ningún efecto sobre la inflación porque no es sostenible. Es decir, mantener los precios bajos va a depender de la oferta. Si llega el niño, simplemente los alimentos pues no van a poder mantenerlos más bajos, van a tener que subirlos porque les van a llegar los costos más altos. ¿Usted qué cree, doctor Bedoya? ¿Cómo ve esta medida de estas grandes superficies? Pues María Camila, eso es bueno para quienes vayan y se beneficien de esos descuentos. Como lo dicen los tocayos, no son estrategias nuevas, eso siempre han existido. ¿Usted también cree que es estrategia de mercadeo? ¿Competencia entre estas grandes superficies? No, claro, y eso es sano para los consumidores. Válido. Y pues si eso nació políticamente de la visita del presidente a Portugal, pues si ahora lo hace, pues no se van a quedar atrás los demás, porque están peleando por un mercado. Pero como dicen, no hay almuerzo gratis. Yo me pregunto quién va a pagar esa cuenta. El consumidor se va a beneficiar. Y aquí pongámoslo en términos muy concretos. O eso va contra el margen de esas tiendas de descuento, de esos supermercados, o van a empezar a apretar a los proveedores hacia atrás. Entonces,
Si empiezan a apretar a los proveedores hacia atrás, a decirles, bueno, vamos a mantener estos precios bajando, entonces ahora ustedes son los que nos tienen que vender más barato, ¿qué va a pasar con esos proveedores en el caso de los alimentos que han tenido una corrida de costos de producción altísimos durante el 2022 y que en el 2023 ya empiezan a bajar, pero todavía estamos comiéndonos la comida que se produjo o que están terminando los ciclos de producción con costos del año pasado? Entonces, ahí es donde uno dice qué tan sostenible termina siendo para quienes abastecen esas tiendas. En el caso de los tenderos de barrio, pues ellos no compran los mismos volúmenes que compran las tiendas que usted ha mencionado. Entonces, insisto, bueno para los consumidores, desde el punto de vista de la SAC y los productores de alimentos, me preocupa que eso termine generándole que entonces los productores ahora van a tener que venderle más barato a las tiendas y que eso ponga en riesgo a los productores que han sufrido un incremento considerable en los costos de producción. María Camila, yo quisiera no dejar pasar el comentario de Jorge Enrique sobre el tema de los proveedores, porque este país tuvo que legislar en función de cómo darle tratamiento a los proveedores. Se llama la ley de plazos justos, porque venimos de comprarle a los proveedores. Esto es un sistema que en el encadenamiento es bien importante. Le compramos a los proveedores, pero le pagamos a 30, 60, 90 o más días. Según un indicador de la OCDE, llegamos inclusive hasta por encima de los 100 días en algunos sectores. Tuvimos que legislar, salió la ley de plazos justos, y esa ley obliga a que por lo menos en cada año, digamos, va disminuyendo hasta llegar a un tope. Es cierto que la aplicación de la ley pueda marcar dificultades y que no se esté aplicando hoy, eso es absolutamente cierto, pero lo que quiero señalar es que venimos en un problema de tratamiento de unos empresarios o de unas cadenas frente a sus proveedores. Ahora, arrastremos ese problema que ya venimos desde atrás. Eso es un problema grandísimo, porque un proveedor de una empresa pequeña o mediana vivía en una situación incómoda, porque claro, al pagarle a 90 días a una pequeña empresa es muy difícil, porque no puede hacer ni planes de expansión, ni proyecciones de largo plazo, ni inversiones. Entonces le limitaba, porque eso inclusive era el flujo de caja, pero lo tenía bastante amarrado. Inclusive yo me atrevo a decir, y he dedicado parte de mis estudios a mirar el tema del empleo, yo digo que parte de los empleos que no estamos encontrando pueden estar amarrados en una cosa de esa, pero lo lanzo simplemente como una hipótesis. Y mire, María Camila, y termino con eso, doctor. Y simplemente yo creo que si lo arrastramos a hoy, pues vamos a ver si entonces las empresas ahora, al bajar los precios, le van a arrastrar eso a los proveedores, o simplemente es que sí lo van a castigar con el margen de utilidad. Pero eso es una moneda, eso es un disparo al aire, una moneda al azar. No, no es un disparo al aire, es una medida. ¿Qué son las promociones? O sea, que las promociones que han hecho las grandes superficies, por lo menos, es más o menos lo que está. Pero usted no cree que la pregunta es válida. Alguien tiene que asumir lo que va a dejar de cobrar esa grande superficie. ¿Quién va a asumir eso? Pues lo que hemos visto, sí, desde el punto de vista de las promociones, y si lo arrastramos a hoy, es que lo asumen directamente los empresarios. Eso sí, no sé si se están apalancando con lo que acabo de explicar de los proveedores pagándole a 30, 60 y 90 días. Ese es un tema que ahí sí estuvo, inclusive en la exposición de motivos de la ley, estuvo muy evidenciado de que había un apalancamiento financiero. Doctor Bedoya. No, y además que hay que tener presente otro tema. Cuando usted es un proveedor de este tipo de almacenes, y sin señalar ninguno, pues porque son empresas seguramente que generan mucho bienestar en el país, pues usted le vende grandes volúmenes y a varias tiendas en varias ciudades del país. Entonces, supongamos que eso no va contra los márgenes de las compañías, sino contra los proveedores. Entonces le dicen a usted, bueno, entonces lo descodifico y alguien más entrará acá. Entonces, nosotros le proponíamos en su momento a la exministra Cecilia López y al exministro José Antonio Campo, a propósito de cuando el presidente nos invitó al presidente Landi y a mí a conversar sobre los temas de inflación, que qué bueno sería tener el mecanismo de precios en todos los canales para poder evidenciar si es que, y no lo estoy diciendo sobre estas empresas ni más faltaba, si es que se están presentando fenómenos especulativos, porque una cosa es el precio que le pagan al productor y otra cosa es el precio que paga el consumidor. Y en la mitad hay intermediarios que tienen costos fijos de venta y que tienen márgenes, eso es natural. Pero hay que ver si se han presentado fenómenos especulativos. Pero también para poder ver qué, realmente, a cómo es que están comprando ellos y a cómo es que le están vendiendo al consumidor, para que haya transparencia en el mercado y los consumidores puedan decidir dónde es el mejor precio para su bolsillo, que está bien resentido. ¿Qué tanta transparencia da, por ejemplo, una medida como estas de estandarizar en algún sentido los precios? Porque empiezan a competir, entonces yo voy a una y a otra a ver dónde consigo el jamón más barato.
En la medida en que usted tenga un sistema de información donde encuentre los precios en los diferentes canales, el que gana es el consumidor. Yo le decía mucho a la exministra Cecilia y se lo he visto a la ministra Jennifer, Estados Unidos tiene un sistema de precios del huevo en prácticamente todo el país, diario. Y es para todo el público, entonces la gente sabe en su estado, en las diferentes ciudades o aún en sus mismas ciudades dónde puede encontrar la mejor opción, porque eso es algo que el consumidor también hace cuando dice, usted nos contaba, oiga, no, si este jabón está muy caro y el otro está más barato, pues me voy por este. Ah, no, yo compro el más barato. Exacto, entonces usted dice, bueno, en esta tienda está más barato, o me voy para la tienda barrio, o me voy simplemente para la plaza. Ese es un principio rector Y del persigo, libre por mercado. supuesto, como muy seguramente todos aquí, doctor Tobar, la promoción. Es un atractivo. No, es cierto, ¿Qué tanto la de especulación? promoción. Me gusta O sea, ese planteamiento. ¿Qué pero tanto de dos especulación cosas, a hay? ver. Es cierto que los establecimientos comerciales, las grandes cadenas, tienen un cierto poder de mercado en la negociación con sus proveedores. Y ese es un mecanismo interesante el que plantea Jorge, el de la SAC. En el sentido de que es posible que terminen pasando márgenes, ¿sí? Simplemente porque ellos negocian. Además, muchas grandes cadenas hoy día, y me corrige, negocian directamente, no a través de la plaza, que es donde compran las tiendas, sino directamente con los campesinos, es decir, ellos se saltan en alguna medida un paso. Entonces ellos tienen más margen para negociar precios. ¿Por qué no es sostenible? Eso no es sostenible porque al final, digamos, ellos dependen de sus costos. Y los costos de los alimentos, que es lo que estamos hablando en particular, son absolutamente variables. Dependen del clima, dependen de la oferta, depende si hay un paro, si cerraron la carretera, ¿no? Entonces, argumentar, digamos, que es una medida permanente de inflación, yo creo que no es real. ¿Qué tan caro estamos pagando los alimentos en Colombia? No, digamos, yo hablo de cambios, los cambios, se lo los cambios pregunto en porque precios. usted me habla de fenómenos, seguramente me está hablando de la guerra en Ucrania, de los bloqueos como la protesta social, pero mucha gente se pregunta, ya eso pasó, Ucrania queda muy lejos y tal vez es incomprensible en algún punto el precio que hoy se paga, por ejemplo, por una canasta de huevos, o el plátano, que es el mejor ejemplo. Sí, pero ¿qué tanto pagamos con respecto a otros países? Yo les soy sincero, es difícil. ¿Qué tanto están variando los precios de los alimentos? Sí podemos decirlo. Estamos más o menos en un promedio, digamos. Aquí no están creciendo más que en otros países porque estamos muy metidos en el mercado internacional. Pasando al otro tema, ¿qué pasaría si ponemos aranceles a productos importados? Como estamos hablando, sobre todo, digamos, supongo, no dijeron nunca productos, pero hablemos de trigo, Ya, de cebada, ya hablamos. pero no, pero eso pega precisamente porque eso ¿qué hace? Eso lo que va a hacer es otra vez subir precios, precisamente a todo este esquema de estoy bajando precios por un lado y por el otro voy a subir. Doctor Coronel. Hay un tema que no quiero dejar pasar, Señor. y es las dinámicas económicas de la compra. Hay quienes compran en la tienda de la esquina, en la tienda del barrio, El menudeo, pero hay que es el otros que menudeo van al mediodía. a grandes superficies, inclusive a las centrales mayoristas y minoristas. Y esas dinámicas, yo creo que de alguna manera con esto no van a cambiar mucho, por una sencilla razón. La persona que está comprando en la tienda del barrio lo hace ahí probablemente a los precios que esa tienda tiene. No importa que no compre, Jorge, no importa que no compre en volúmenes y todo eso, ella trabaja con esos, digamos, márgenes muy pequeños, pero es que quien lo compra ahí se está ahorrando los costos de transporte que implica ir a la grande superficie o a otra. Entonces, ahí hay unos costos implícitos que probablemente alguien se los está ahorrando y dice, pues prefiero aquí en la esquina. Habrá otros que no piensan igual, toman otra decisión en función de eso, inclusive tendrán la bondad de ir a mirar si en donde está el mejor precio, y podrán inclusive evaluar todo eso. Entonces, hay una serie de dinámicas que yo creo que son las que hay que empezar a dimensionar, porque decir, por ejemplo, que todo el mundo se va a ir a buscar los mejores precios en las grandes superficies porque bajaron, me parece que es extremado, es una medida, digamos, que no corresponde a la realidad, un poco por la dinámica que estoy ¿Usted hace señalando. mercado en su casa, doctor Coronel? Claro. ¿Cuánto se gasta, si me permite la imprudencia, si es libre de responder? El valor del mercado es absolutamente irrelevante pues, para el debate, porque pues, por el consumo de los bienes que uno puede hacer. No, se lo preguntaba para hacer el ejercicio un poco, para aterrizar la discusión sobre qué tanto lleva en el mercado. O al ojímetro, llevemos al ojímetro. Es más ¿Está importante. llevando más o menos
con la misma plata. Digamos que claro que hay un aumento de precios, claro que se ha visto un aumento de precios. Y yo diría algo, pero te dejaría, Jorge, para que lo complemente mejor, que Ucrania sí esté muy lejos y Rusia esté muy lejos, sí hay un mecanismo de transmisión que le ha pegado duro a los precios. Cuando digo pegado duro es que, claro, nos ha afectado la inflación. Y bueno, creo que ustedes lo pueden explicar muchísimo mejor que yo desde el punto de vista de lo que ha significado en el tema del agroalimentos y en toda la cadena respectiva. Pero yo creo que el más importante del tema del mercado que uno hace es la dinámica. ¿Dónde mercamos nosotros los colombianos? ¿Dónde estamos haciendo ese mercado? Si la gente empieza a pensar en eso y cómo va a comportarse ahora con la medida, yo creo que ahí entonces vamos encontrando un poco las respuestas a esto. Ahora, yo creo que la medida pues obviamente no va a ser una medida eterna, es una medida probablemente temporal, es una medida que seguramente va a permanecer un tiempo. Hasta agotar inventarios. Bueno, pero eso es un punto. Ahora, muy importante por el momento en el que estamos viviendo, y me parece importante, por eso la valoro. Pero ahí, Doctor Bedoya, ¿usted cree que usted dice va a ser esto temporal? Quisiera trasladarle la pregunta del carrito del mercado. Se lo planteaba el ejemplo del ojímetro. Muchos dicen, hombre, yo antes mercaba 500.000 pesos y llenaba el carrito, hoy lo llevo a la mitad. ¿Ese fenómeno ustedes lo han visto? Claro. ¿O el consumidor que dice, ya no llevo 1 libra, sino 2 libras de papa y voy reduciendo, ya no sirvo 2 papitas, sino 1? Mire, María Camila, eso que usted dice es absolutamente valioso frente a la conversación. También lo que hemos visto es que se empieza a caer el consumo de ciertos productos, porque a la gente no le aguanta. La gente sustituye. Entonces la gente dice, el plátano está subiendo, entonces ¿para dónde me voy? ¿Me voy para el arroz? ¿Me voy para la yuca? ¿O me voy para el plátano? Si la carne de cerdo está más costosa que la carne de pollo, pues hay un efecto sustitución. Pero en general, cuando usted hace el ojímetro, el carrito, pues la cifra es la cifra de inflación. Usted le puede haber incrementado eso 25% en promedio, pero hay productos que en 12 meses, como el caso del plátano, si no estoy mal, fue más de 48% la inflación. Entonces, ya en particular a los colombianos más vulnerables, la plata no les alcanza y entonces empiezan a restringir el consumo. Y usted empieza a ver, por el lado de la demanda, caída en el consumo y dependiendo qué pase con la oferta. En el caso de la papa, como creció tanto el precio el año pasado, este año teníamos una buena cosecha, el consumo se cayó y empezó 3 meses seguidos la papa bajando. Y en el caso del arroz, acuérdese lo que pasó cuando nos guardaron a todos en el 2020. La gente salió como loca a comprar arroz y papel higiénico. El precio del arroz se subió hartísimo, después las siembras se dinamizaron muchísimo y después vino la debacle. Entonces eso siempre es como un carrusel. Y a propósito de la montaña rusa, nosotros en el agro, cuando Rusia invade Ucrania, lo que empezamos a ver fue un incremento en los costos brutales, porque el costo de fertilizantes se subió, Ucrania produce el 14% del maíz que se consume en el mundo, aceite de girasol, y eso en el mercado de commodities lo afectó y terminamos con crecimientos de más del 40% en los costos de producción de alimentos en Colombia, como dice usted, estando tan lejos. Entonces, ese tema de las buenas estrategias sumadas a la política, pues bienvenido para los consumidores que se beneficien. Pero yo insisto, ¿eso qué tan sostenible en el tiempo es? ¿Y quién va a pagar la cuenta? No del consumidor, sino hacia atrás. Hay otro tema importante, escuchándolo, y es el tema de la tasa de cambio. Por supuesto, nos hemos enfocado en los productos alimenticios hechos en Colombia, que indirectamente se ven afectados por la tasa de cambio a través de los insumos. Pero hay muchos productos que se importan directamente, y esos han subido aún más por el comportamiento de la tasa de cambio. El peso se ha evaluado mucho, entonces, digamos, productos, no sé, el salmón, eso ha crecido un montón, detergentes, muchos detergentes son importados, también han crecido mucho. ¿Qué producto importamos que usted tenga en la cabeza que cualquiera se imaginaría que es producto colombiano, pero es importado? Usted me pega una corchada. Venga, yo le ayudo. Las manzanas, por ejemplo. Las fresas. Las manzanas. Algo de peras también. Mire, yo aquí tengo unos datos bien interesantes. El año pasado nuestro país importó 14.9 millones de toneladas de productos agropecuarios. Pero prácticamente más de la mitad de eso fueron 3 materias primas que se utilizan para producir el concentrado de los pollos, las gallinas, los cerdos y algo de la ganadería. ¿Es la explicación al precio del huevo? Claro, precio del que ahí está el maíz, el frijol soya y la torta de soya. Fuera de eso importamos casi 2 millones de toneladas de trigo, importamos como 400.000 toneladas de cebada para la producción de cerveza y claro, hay importaciones de pollo, hay importaciones de arroz, hay importaciones de cerdo,
Pero ahí es donde viene el fenómeno que menciona Jorge Tobar, y es una cosa es el crecimiento de la tasa de cambio. Súmele el crecimiento de los precios internacionales en dólares. Y si ahora les da por poner aranceles a esos insumos para producir comida o a la comida que traemos, pues lo que van a generar es un problema inflacionario. Entonces alguien diría, la protección termina siendo costosa aún para el mismo consumidor y se le puede devolver al producto. Ya hablamos en un instante de esa propuesta que es lo de la serie. Pero antes de pasar allá, María Camila, antes de pasar a eso, porque señor. vamos a un tema político y este tema es netamente económico y técnico. Y yo sí quisiera dejar claro, y es que hemos tratado de explicar un poco las dinámicas y lo que ha pasado en el tema de los precios, pero que esto le pudo pasar al gobierno que estuviese en el momento. O sea, cualquiera que estaba aquí estaba expuesto a estas situaciones que hemos planteado aquí. El tema de la tasa de cambio, doctor Tobar, usted tiene otra tesis. El tema de la tasa de cambio yo creo que no es de cualquier gobierno. De hecho, la tasa de cambio de Colombia con respecto a sus pares similares latinoamericanos, incluyendo países como México, está mucho más devaluada. Nosotros deberíamos estar en 3.900 pesos y el riesgo país se ha disparado por la incertidumbre que genera tanto anuncio, casi, no voy a decir diario, pero por lo menos semanal. La incertidumbre está disparada, el riesgo país está disparado y eso genera que la tasa de cambio esté mucho más alta de lo que debería estar. Pero eso es un costo país, adicional para que no ponerlo depende, en esos mismos términos, de otros también gobiernos. lo debería generar un presidente como Manuel López Obrador en México y no funciona usted por el caso de México. Claro, no pero es que Manuel López Obrador no hace una argumentación semanal sobre qué vamos a hacer, ¿sí? Entonces, lo de los aranceles sí lo habíamos dicho en campaña, como en la introducción, lo habían dicho, pero estábamos en silencio y de repente lo votan. Al otro día dice que Ecopetrol es una empresa que ha recibido dinero de no sé quién, ¿no? Entonces, todo eso genera incertidumbre con respecto al país, riesgo al país. Y eso nos cuesta plata al que va a comprar un producto al final. Eso, hay una cadena de transmisión. Entonces, yo creo realmente que esto, sí, estamos en un tema económico, pero el tema económico se ha visto afectado por todo el tema, digamos, de incertidumbre política. Pero pasa, lo entiendo también por ¿Es la economía política o la política económica? Sí, yo creo un poco. ¿Usted ve allí ese factor riesgo país por cuenta de las declaraciones del presidente Petro? Mire, independientemente de lo que haga un presidente o un ministro de Hacienda, los mercados internacionales siempre van a estar atentos y van a incidir en lo que oigan, o mejor, con lo que escuchen de los gobernantes de turno. Eso es algo que está sobre la mesa. Claro, hay más variables que terminan incidiendo en esto. Y por eso nosotros siempre le hemos dicho al gobierno, a cualquier gobierno, oiga, mucho cuidado con los anuncios que se hagan y con el tema de la estabilidad macroeconómica, la estabilidad fiscal del país, porque nuestro país está globalizado y los mercados de capitales, eso se mueven en función de los anuncios, también del ambiente económico. Mire lo que dijo la Embajada de Estados Unidos ayer. Ya levantan la bandera con el tema de los viajeros de Estados Unidos a Colombia por temas de seguridad. Eso es gravísimo, eso puede terminar afectando el tema de la economía. Pero esa es una alerta, doctor Bedoya, en justicia, no solamente al gobierno Petro, lo han hecho en otros gobiernos. Por eso, pero a lo que me quiero referir, eso no tiene nada que ver con el gobierno Petro, a lo que me quiero referir es que ese tipo de anuncios siempre generan alteraciones en el orden económico y en la sensación inclusive de los que tenemos los colombianos. Eso no tiene nada que ver. Yo fui viceministro de Defensa y nos tocaba en su momento también ese tipo de alertas y estábamos en plena guerra contra las FARC y el ELN. Entonces, lo que quiero decir con esto, María Camila, es que los mercados no están aislados de lo que pasa en un ambiente económico y político de un país. Y por eso los gobernantes y los actores de la sociedad tenemos que tener la máxima responsabilidad en eso. La economía hay que cuidarla muchísimo. Prudencia, que es lo que le han pedido al presidente Petro, doctor Coronel. Yo siempre he dicho públicamente que el precio del dólar, por ejemplo, para que todos me entiendan, es muy sensible. Y es sensible a situaciones políticas, pero es sensible a una cantidad de cosas. De hecho, pues la guerra y decisiones de inversión en otras partes del mundo que mueven que hacen mover flujos de capitales que no atraviesan el país, pues tiene incidencia en nuestro mercado de cambio, del tipo de cambio, y por lo tanto, entonces con eso simplemente quiero señalar que, en mi opinión, lo que hemos visto en el tema del dólar ha sido un asunto en lo político muy marginal, o sea, lo político no corresponde, no es la variable más importante en el comportamiento del dólar, y que sí se explica por otras situaciones internacionales incluso. ¿Qué tal si hacemos una mezcla de ambos, de lo político y lo internacional, y nos da un dólar al alza? Nos da un dólar, nos da un precio del dólar, no sé qué tan alto,
porque el componente político, en mi opinión, es un componente bajo. Lo digo por esto, es que si los anuncios fueran, como lo decía el colega Jorge ahora, pues anuncios que asustan y etcétera, pues entonces no estaríamos viendo variables como la inversión extranjera creciendo. O sea, ese es un indicador importante. Es que yo creo que nosotros sí estaríamos hoy discutiendo un tema muy preocupante, es que la inversión no estuviera llegando, sobre todo a unos sectores que son los sectores que dinamizan hoy la economía. Y habrá otro debate interesante, inclusive para hacer luego a dónde está llegando la inversión extranjera. Ese es otro debate interesante luego. Pero creo que eso solamente es el argumento que digo, que es el que me permite a mí sostener que el componente político es marginal en el tema del dólar. Bueno, eso es una lectura también alrededor de lo que pasa con el dólar y cómo por supuesto, se tramitan las alocuciones, las declaraciones del presidente Gustavo Petro. A propósito de economía, a propósito del panorama, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estuvo hoy en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes y allí habló sobre el costo fiscal de las reformas del gobierno del cambio, particularmente, precisamente sobre la reforma pensional, anunciando en esta oportunidad que esta va a impulsar la informalidad. No va a impulsar la informalidad, que es lo que dicen y es lo que le critican a esta reforma que empieza a hacer tránsito ya en el Congreso de la República. Hacemos una pausa, ya volvemos, estamos en Zona Franca. No, la reforma del gobierno no impulsa la informalidad. La reforma del gobierno llama la atención a la necesidad de que el país tenga una discusión a fondo sobre el problema estructural que tenemos en el mercado de trabajo y el hecho de que los empleos que se generan no son de altísima calidad. Pero adicionalmente, ante las alzas de las tasas de interés, se debe responder con mayores aranceles para proteger los sectores de la industria y la agricultura y para proteger el trabajo nacional. Ahí lo escuchó, doctor Tovar, la idea del presidente Petro alrededor de los aranceles, ¿qué tan bien o qué tan mal nos fue? Yo voy a obviar un poco la conexión que quiere hacerle entre tasas de interés y aranceles, porque eso sí es bien difuso. Pero subir los aranceles es un error por muchas razones. Primero, aumenta los precios directamente, porque es un impuesto, ya lo hemos dicho acá y no voy a repetirlo, pero también indirectamente. ¿Por qué? Porque lo que hacen los aranceles es permitir que empresas que no son competitivas se vuelvan competitivas en el mercado doméstico. Entonces, al ser competitiva en el mercado doméstico, es decir, producir a un precio muy alto que no producirían normalmente sin aranceles, pues por definición están produciendo un producto más costoso. Además, subir los aranceles genera una distorsión importante con respecto a nuestros pares. ¿Qué pasa? Nosotros, Colombia, puede subir sus aranceles respecto a otros países, pero los otros países también nos van a subir los aranceles. Entonces, si nosotros le subimos aranceles a productos chinos y los chinos se dan cuenta, pues ya que un país chiquitico está subiendo aranceles, ¿no? Nos puede empezar a retaliar. Además, nosotros no podemos subir los aranceles a los países con los que tenemos TLC firmado, porque los acuerdos per se no permiten esa acción unilateral. Entonces, al final lo que estamos hablando es subir aranceles a una serie de países que son los que no tenemos TLC, que no son nuestros principales socios, pero que va a generar mucho ruido y va a seguramente generar algún tipo de retaliación hacia nosotros. Doctor Coronel, ¿le gusta la idea del presidente Petro? La medida del presidente está anclada al Plan Nacional de Desarrollo, que deja un artículo que tiene que ver con los aranceles inteligentes. Es el establecimiento de unos criterios para poder determinar el Ejecutivo en un momento específico, y no solamente el Ejecutivo, sino lo que se conoce como el Comité AAA, si se aumentan o no los aranceles. Eso que digo es una discusión técnica, es una discusión seria, no es una decisión arbitraria. Y los criterios que se establecen para poder subir los aranceles tienen que ver, por ejemplo, que son los nuevos, el tema de soberanía alimentaria, tiene que ver con un tema también de las ramas de la producción que se quiera en ese momento fortalecer, y tiene que ver también con un tema de fortalecimiento industrial. De tal manera que termino simplemente diciendo que son unos criterios que se establecen
dentro de un comité técnico para llegar a esa medida sin violar, me parece importante frente a lo que acabo de escuchar del colega Jorge, sin violar ni el marco constitucional colombiano, ni las leyes vigentes, ni lo que sí ha firmado en acuerdos internacionales. Eso creo que pero usted no cree que el ejemplo de China me parece importante. ¿Usted no cree que si el presidente Petro anuncia que va a subir aranceles, por allá los países están pensando en subirnos los precios inmediatamente como consecuencia de esa decisión? No, porque no es una medida deliberada. Ese es el punto. Es que si en la mesa hacemos la discusión de que se van a subir los aranceles, pues probablemente todos hacemos el análisis que acaba de hacer Jorge, por ejemplo. Sí, claro, hace unos aranceles y entonces uno inmediatamente hace todos los mecanismos de transmisión de la política económica y llegamos a una cantidad de conclusiones. Pero no es exactamente eso. Y me parece que hay que ponerlo en su justa proporción porque ese es el determinante de una medida tan importante como esa. Entonces, yo creo que es importante eso. No es una medida deliberada, corresponde inclusive a un estudio técnico y va a reposar inclusive en las recomendaciones que haga el Comité AAA. Doctor Bedoya. Mire, hay varias cosas. Primero es que usted le pone aranceles a lo que está importando o escoge sectores de lo que está importando. Cuando yo le boto el dato, al menos de nuestro sector, de las prácticamente 15 millones de toneladas de alimentos que importamos, la mayoría vienen de países con los que tenemos acuerdo comercial. Entonces, el maíz y la soya, eso viene prácticamente de Estados Unidos, Brasil y Argentina. Si usted le sube los aranceles a sus productos, encarece el costo de producir un kilo de pollo o una unidad de huevo. Y hay que tener presente, el alimento concentrado que se hace con esas materias primas es el 75% del costo de una unidad de huevo o de un kilo de pollo. Entonces usted le sube los aranceles a eso y genera un proceso inflacionario, al menos desde el punto de vista de costos de una, y el productor que no aguante pues sale del mercado y puede reducir la oferta. ¿Cómo reacciona Estados Unidos? Lo que dice Jorge es cierto. En el marco del acuerdo con los Estados Unidos se supone que usted no puede hacer eso. El TLC no se puede tocar. Entonces uno dice, bueno, entonces no van a tocar el maíz y la soya, y no van a tocar el cerdo, no van a tocar el arroz, no van a tocar el pollo. Entonces, ¿qué es lo que...? Pero bajo ese presupuesto, usted que escuchó al presidente Petro y que lo ha leído en materia económica, ¿en qué productos cree que está pensando para subirle aranceles? Pues yo creo que ese es el anuncio que tiene que precisar el ministro de Comercio y la ministra de Agricultura, porque lo que yo le estoy dando de todos estos productos, la mayoría vienen o de Estados Unidos o de la Unión Europea, con quienes tenemos acuerdo comercial, y con el Mercosur. Y déjeme, yo le agrego otra cosa allí. Y es que cuando usted habla del tema de los aranceles, si hay una retaliación, ¿qué pasa con la retaliación? Entonces, chao nuestras exportaciones de café, flores, banano, aguacatejas, cítricos, porque el país que se sienta afectado se va a compensar. Y eso también trae un costo en generación de empleo para la producción. Entonces, el anuncio tiene que ir de la mano de precisarlo, porque aquí hay que aclarar algo. Una cosa son las medidas de defensa comercial, como cuando se le puso a la papa que venía de Bélgica los derechos antidumping, y porque eso existe la posibilidad, o lo que se hace en el caso del etanol. O cuando nos llegan todas esas toneladas de arroz que vienen del Perú y el Ecuador y a nosotros no nos dejan entrar nuestro arroz a Perú y a Ecuador. Entonces, creo que hay que coger caso por caso y el gobierno tendrá que medir cuál es el impacto de proteger un sector frente a dos elementos, y con esto termino. Uno, el impacto de los costos para los consumidores o para los productores, si son insumos o bienes finales. Y dos, si es para proteger sectores para que crezcan más. Yo le digo una cosa a María Camila, no hay ningún productor que si le suben el arancel al producto con el que compite, va a terminar vendiendo el precio por debajo de lo que cuesta el importado. Eso se llama el precio paridad de importación. Entonces, creo que el gobierno tiene que analizar muy bien la medida, porque en función de lo que decida hacer, puede tener o un efecto bueno cuando hay distorsiones en materia comercial, o un efecto muy negativo para productores y consumidores. Eso suena muy bonito, yo se lo digo con mucho respeto al gobierno. La protección, eso suena chéverísimo, pero a la hora de usted implementarla puede tener condiciones o consecuencias muy complicadas si se hace sobre productos que son vitales para la canasta básica de los colombianos. El presidente Petro, doctor Coronel, está midiendo, o el gobierno del presidente Petro está midiendo ese riesgo de retaliación que lo plantea bien el doctor Bedoya sobre esos países a los que les estamos diciendo, ojo, que les vamos a subir aranceles. Yo creo que el Ministerio de Comercio, porque esto no es una medida nueva, pues los aranceles llevamos ya 3 décadas, si mi memoria no me falla, ellos estarán seguramente que con un plan de ruta para actuar. Muy importante lo que acaba de decir Jorge sobre el tema de la defensa, porque este elemento de aranceles inteligentes permite, en un caso hoy que no podemos reaccionar ante países que, digamos, toman medidas contra nosotros,
el país no tiene cómo reaccionar. Entonces, este argumento de tener esta acción, este instrumento dentro del Plan Nacional de Desarrollo, le va a permitir al país reaccionar ante medidas que se toman, digamos, en desventaja para nosotros. Entonces, eso es un punto favorable. Doctor Tovar. Si me permiten, a ver, un primer punto. Efectivamente no sabemos a qué sectores, pero por lo que dijo en campaña hablaba de industrialización, después de seguridad alimentaria. Entonces suponemos que algo de manufacturas y algo del sector agrícola. Eso es uno. Pero esta idea de los aranceles inteligentes que se ha venido hablando no es más que volver, no 40, es 70 años, a los años 50, donde protegíamos unos sectores con la idea de que si los protegíamos con aranceles, aquí nos íbamos a desarrollar y nos íbamos a volver potencias exportadoras de textiles, por ejemplo, que fue la idea principal, en América Latina incluso, no solo en Colombia. Elegir un sector, por definición, es decir, leer el futuro. Yo, el comité AAA y toda la vaina, pues hay gente técnica ahí, pero elegir el futuro, elegir un sector a futuro es muy difícil. Pero aunque escogamos un sector, lo protegemos. ¿Qué hace que yo como productor de ese sector, porque llegan los productos más caros, yo de pronto vaya y quiera ir a Alemania a la feria para traer la última máquina o la última tecnología, invertir un dinero para volverme más productivo si no necesito hacerlo? Porque ya puedo vender mi producto caro, porque es que está llegando caro, mi competencia está aquí. Y no voy a poder exportar, porque precisamente mi tecnología obsoleta, si quiere ser exagerado, que ya me permite vender caro, pues no me permite vender en el exterior. No puedo competir en el exterior. Entonces, digamos, un arancel es, poner aranceles es volvernos a antes del 91, pero hablar de elegir sectores es volvernos 70 años atrás. Es decir, por eso yo decía en algún momento, esto es un error histórico. Es decir, argumentar que nos vamos a desarrollar, vamos a crecer, además con un proyecto de ya 3 años y 3 meses que quedan, ¿no?, de subir aranceles, y vamos de pronto a garantizar la seguridad alimentaria. No es con aranceles. Los aranceles en la teoría del comercio internacional son lo que llaman un segundo mejor. Es decir, hay alternativas. ¿Cómo podemos volver esas empresas productivas? ¿Cómo podemos desarrollar el campo? ¿No? Todo eso es lo que tenemos que estar pensando, que es en lo que ha fallado el país en los últimos 40 años. Pues esa es la discusión en la que estamos por cuenta de esa declaración del presidente Gustavo Petro, hablando de aranceles, hablando de economía, a propósito de la discusión de generación de empleo que se está dando en torno a la muy controvertida reforma laboral que acaba o no con empleos. El presidente del Banco de la República habló de este tema diciendo que esta reforma va a reducir, por el contrario, la informalidad. Hacemos una pausa, ya volvemos, estamos en Zona Franca. Pero que no deben desconocer que esto puede reducir la formalidad y estimular el trabajo informal en la economía, cosa que implicaría un costo significativo para el crecimiento, para la productividad, y aquí me refiero a una de las preguntas, para la productividad de la economía, porque cuando aumenta la informalidad, típicamente se reduce la productividad de la economía. Estamos de regreso en Zona Franca hablando un poquito de todo, de economía, de los timonazos del presidente Gustavo Petro, de su nuevo ministro de Hacienda y por supuesto un poco ahora, doctor Tovar, de la reforma laboral. ¿Le gusta? Se demoraron en presentarla porque estaban intentando reclutar, conseguir muchos más votos. No me gusta la reforma laboral porque es una reforma que no está diseñada para generar empleo, ni en realidad para generar mejor empleo. Está diseñada para que los que ya tienen empleo formal puedan recibir unas prendas adicionales. Eso va a generar, por un lado, que la gente que quiera acceder al mercado laboral no pueda hacerlo porque los costos son muy altos, y por otro lado, alguna gente, como ha calculado el Banco de la República y otras entidades, van a salir porque simplemente para la empresa es muy costoso. Porque hay que entender, y es un poco lo que me parece que no visualizan, que cuando hablan de las empresas no estamos hablando de Bavaria, ni de Claro, que son empresas gigantes. Estamos hablando de empresas que son las que son pymes y microestablecimientos, que son la mayoría de este país, que trabajan con las uñas, con el diario, que les alcanza apenas para pagar el empleado, los dos que les ayuden, ¿no? Esa es la gente que va a verse afectada con la reforma laboral, y lo que vamos a impulsar es la informalidad. Doctor Bedoya. Mire, tuvimos un diálogo con la ministra del Trabajo, tuvimos un diálogo con los coordinadores ponentes, con la representante María Fernanda Carrascal, pero desafortunadamente el texto que radicaron en el Congreso no es bueno inclusive para el sector agropecuario. Se incluye el contrato agropecuario,
pero los cambios inclusive que le hicieron para la ponencia va a hacer que eso no resuelva el problema de la informalidad. Y en el caso de los derechos colectivos hay unos asuntos como las huelgas parciales en los servicios esenciales y el cambio de representatividad para las decisiones de huelga que claramente van en contravía de lo que es proteger el aparato económico y el mismo aparato generador de empleo formal. Si esta reforma no genera más formalización de la mano de obra y genera desincentivos para la contratación de mano de obra formal, francamente no hicimos nada y reformas laborales no se hacen todos los días. Es una reforma laboral para no generar empleo, doctor Coronel. La reforma invita a una reflexión sobre el derecho al trabajo. La reforma invita a pensar, por ejemplo, también en la forma como nosotros hemos llevado las relaciones laborales a un nivel tal que eso ha generado una distorsión que hoy se pretende corregir. Y tercero, me parece muy importante, asociándolo con el estudio que todo el mundo menciona sobre el Banco de la República, que dice que se van a perder 454.000 empleos, pues al menos los titulares alegran, y no es que se van a perder, sino que van a pasar de la formalidad a la informalidad. Y eso abre inmediatamente un debate interesantísimo, y es, entonces, ¿por qué razón se van a pasar de la formalidad a la informalidad? Y parece que está explicado por un asunto de horas extras. Entonces la reforma, pues si bien a uno les gusta, a mí por lo menos me gusta, pues el enfoque, no estará uno contento pues con todo, pues como nos pasó en el plan de desarrollo y con la tributaria, etcétera, pero me parece que tiene un enfoque interesante y bienvenido el debate que se va a dar en el Congreso, pues para tratar de organizarla de la mejor manera. Ese informe al que usted se refiere es el que hace el hijo del hoy ministro de Hacienda, el que está dirigiendo justamente una de las reformas más importantes del presidente Gustavo Petro. Doctor Coronel, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. Gracias, doctor Tovar. Muy amable por la invitación. Doctor Bedoya, un gusto. Camila, un placer, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Llegamos esta noche al final de Zona Franca hablando de mucho de economía, hablando de las reformas del presidente Gustavo Petro, que va a tener que enfrentar no solamente los embates del ya anunciado fenómeno del Niño, sino las consecuencias de haber roto la coalición de gobierno. Hoy fue un día determinante para sus reformas. El partido de la U terminó dándole finalmente un portazo a las reformas. Se declararon partido de independencia, poniéndole, por supuesto, algunos dicen una lápida a las reformas que se hacen con votos en el Congreso de la República y allí no tendrán los votos de la U. Llegamos al final, los invitamos para que terminen y se queden con la programación habitual de Red Más. Hoy en la tele letal, un actor muy querido por todos los colombianos. Les estoy hablando del carismático, del talentosísimo Robinson Díaz. Que tengan una feliz noche, que descansen.